Habíamos anunciado recién el contacto con María José Aro Esli, que está en Baltimore, tenemos entendido, y estamos estableciendo un contacto por Meet. María José es tucumana, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, le encanta viajar, investiga sobre inversiones de China en América Latina y ahora la tenemos en comunicación por Meet con Radio Universidad y con el programa Metaciencia en la ONT. Acá es de noche. Buenas noches, María José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, María José, un gusto saludarte. Desde aquí estamos junto a César Ávila, conversando un poco. Aquí César, no sé, claro, no, me parece que la comunicación estamos inaugurando un poco el Meet de Radio Universidad. Y no sé si nos está viendo, buenísimo. Sí, nos está viendo. Los veo. Bueno, qué lindo tenerte. ¿Estás allí? ¿Estás en Baltimore? ¿Dónde estás ahora? Sí, en este momento estoy en Baltimore. Bien. Bueno, te invitábamos un poco para que nos cuentes tu experiencia internacional y primero, bueno, arrancar con esto, ¿no? ¿Cuál fue el primer lugar de formación tuya? ¿Cómo te vinculás con la Universidad Nacional de Tucumán? Bueno, soy egresada de la Escuela Sarmiento, así que estuve desde los 5 años básicamente en la escuela y me gradué en el 2009, así que son muchísimos años. Bueno, fueron los años iniciales de mi formación intelectual y yo creo que, bueno, lo más importante que aprendí en la Escuela Sarmiento fue aprender a aprender. Y eso es algo que estoy muy agradecida porque me sirvió, digamos, para todo mi recorrido después académico y la posibilidad después también de un montón de herramientas creo que la escuela me ha brindado en términos de organización, en términos de, bueno, digamos, de formar personas tan independientes, que fue crucial después, bueno, para tener una vida, ¿no? en tantos lugares. Tuve la posibilidad después de estudiar en Brasil, estuve en Europa, en China y ahora estoy acá en Estados Unidos. ¿Te imaginabas eso, María José? Mira, sí, de muy chiquita, no sé por qué, pero tenía 12 años y yo ya me quería ir a Finlandia. Ah, wow. Y en mi casa me miraban así con una cara como diciendo, bueno, ¿qué le pasa? Y bueno, y la verdad que la escuela también fue fundamental porque me acuerdo que yo tenía muchísimas ganas de hacer un intercambio, para mi familia era imposible, pero me acuerdo haber leído en la Gaceta, venía la revista Nueva, y un avisito pequeñito, me acuerdo en la casa de mi abuela, que decía que Alemania daba becas a chicos de Latinoamérica para hacer un año en el colegio. Y bueno, yo lo corté, volví a mi casa, le dije a mamá, yo me voy a Alemania. Y bueno, presenté, me acuerdo, era toda una carpeta, tenía que mostrar mis notas, etcétera. Y bueno, ese fue mi primer viaje, me fui con una beca y la escuela y la universidad me apoyaron también en ese momento. Me fui un año a vivir a Alemania, a Berlín. Así que sí, fue increíble la experiencia. Y la formación vamos con un poquito de delay, por eso tal vez sin querer te interrumpo, María José, pero bueno, digo, la formación en la escuela Sarmiento te sirvió, de alguna manera el contacto con la Universidad de Tucumán te ayudó a concretar esta meta de viajar por el mundo. Sí, se cortó un poquito, pero sí, la universidad en su momento me apoyó para poder hacer el intercambio. Así que bueno, siempre estoy muy agradecida de todos mis años en la escuela que han sido fundamentales. Uh-huh. Sí, se escucha mucho delay, estamos viendo eso, pero bueno, podemos retomar capaz. ¿Ahí nos estás escuchando bien, María José? A ver, ahí volví. Se Ahí. estaba cortando un poco. Ahí sí, se te escucha al menos. Sí, se te escucha. Nosotros estábamos charlando con nuestro operador en el stream y le decíamos que lo que, claro, teníamos viendo muy poquito era la pantalla acá en la parte del estudio, ¿no? Pero sí se veía obviamente en otro lado. Ya vamos a solucionar eso. Bueno, nos decías entonces que el ámbito de la UNT sí te ayudó un poco a concretar esta meta.
Sí, sí, en su momento, bueno, me gané la beca y era una beca parcial, cubría la gran parte del intercambio, pero no todo, entonces la universidad en su momento me ayudó, fue la verdad que, bueno, estoy súper agradecida porque fue un viaje además que me cambió la vida, fue súper importante, y bueno, y después la vida en la escuela, o sea, yo soy muy agradecida, tengo excelentes memorias, digamos, de mi infancia en la escuela Sarmiento, de todo el apoyo, digamos, tanto en lo académico como también en lo profesional, en las amistades que hasta el día de hoy conservo. Así que nada, fue súper importante mi paso por la escuela y soy súper agradecida. Bien, vamos a preguntarte algunas cuestiones que tienen que ver con el rol de China en América Latina. ¿Cómo crees que es ese rol y qué opinás? ¿Qué es lo que están buscando en la región? Bueno, China desde el 2001 entró en el Organismo Mundial, digamos, de Comercio y desde entonces empezó a tener un papel predominante en América Latina. Viene reemplazando a muchos de los socios comerciales, tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Hoy está prácticamente, es el primero o el segundo socio comercial de varios de los países de la región, es uno de los primeros inversores en la región también. Y en Argentina tiene un papel crucial, porque bueno, por ahí han leído en las noticias sobre el famoso swap de China, que básicamente es un préstamo al Banco Central chino que le ha otorgado el Banco Central de la Argentina y que viene siendo estructural, digamos, para la economía del país. Incluso, Ujú. digamos, en el gobierno anterior se pagó parte del préstamo al Fondo Monetario, uno de los desembolsos con el dinero del swap con China. Y en mi tesis lo que yo intento hacer es explicar un poco por qué en Brasil, a pesar de que cambian los gobiernos, ¿no? De los gobiernos Lula a Bolsonaro, o sea, de la izquierda a derecha, todos los proyectos con China están terminados, avanzan. Bolsonaro no salió de los BRICS y en Argentina todo es mucho más complejo, ¿no? Gran parte del financiamiento de China está parado en la Argentina. Una de las represas más grandes que está construyendo China fuera de China es en la Patagonia Argentina, en Santa Cruz. Y bueno, es medio un fracaso, digamos, porque después de 10 años el proyecto no avanzó lo que tendría que haber avanzado. Entonces tenemos un proyecto inconcluso que sería muy importante para el país. Entonces, bueno, trato de entender, digamos, las distintas dinámicas. Brasil y Argentina son países que tienen ciertas similaridades, pero después digamos, los resultados de la cooperación con China son muy diferentes. Entonces, bueno, intento explicar eso, ¿no? en mi tesis y para eso estuve viajando muchísimo y entrevistando a directores de los bancos centrales, a ministros, exministros, a gente de las embajadas. La verdad que fue muy interesante. Yo estoy haciendo mi doctorado en el área de sociología, lo que nosotros llamamos economía política internacional. Entonces intentamos, digamos, bueno, responder algunas preguntas sobre el desarrollo internacional y bueno, colectamos una serie de datos que no son muy sensibles, digamos, son muy sencillos de encontrar en internet, etcétera, y tratamos de reconstruir y explicar, bueno, por qué algunos proyectos sí se concretan y otros se demoran, ¿no? Y esto ha sido, creo que, sumamente relevante y es como que, bueno, siempre me ha interesado mucho y en la escuela de Sarmiento tuve esa formación muy fuerte en ciencias sociales y eso siempre digamos, me gusta ponerlo, digamos, sobre la mesa porque, bueno, me tuve que ir de la provincia porque básicamente en la Universidad Nacional de Tucumán cerraron muchas de las carreras de ciencias sociales durante la dictadura y nunca más se abrieron. Y bueno, me parece medio dramático que no haya, digamos, en la universidad pública en Tucumán ni ciencia política, ni sociología, ni antropología, que me parece que son, digamos, carreras muy estratégicas, ni relaciones internacionales. Y bueno, siempre trato de colocar esto como, me parece, como clave, porque somos muchos los estudiantes que por ahí tenemos que salir de la provincia, porque no están hoy estas carreras, ¿no? Que son tan relevantes para, digamos, entender los procesos económicos, políticos y sociales en la provincia. Es súper importante esto que estás destacando, María José. Cómo las ciencias sociales nos ayudan a entender esas distintas estrategias y demás, analizarlas, ver cómo se puede sacar provecho y demás. Y una de las cosas que a mí me llama la atención, digamos, te quería preguntar, en todas estas entrevistas y cosas que tuviste vos, ¿qué es lo que busca China dentro de Latinoamérica? ¿Por qué le interesamos tanto? Bueno, China, a diferencia de Estados Unidos, es un país que tiene un quinto de la población mundial, estamos hablando de 1.400 millones de habitantes.
Pero si uno ve el mapa de China, en realidad gran parte de China son o desiertos o montañas inhóspitas, o sea que la parte habitable y cultivable de China es muy pequeña en comparación, con lo cual ellos no tienen una suficiencia, por ejemplo, alimentaria como tienen otros países como Estados Unidos o la propia Rusia, ¿no? Entonces China depende en buena medida de importaciones, por ejemplo, agrícolas. Después todo el proceso de desarrollo de China ha llevado también a que China sea un importador de petróleo. Un poco, bueno, toda la situación internacional ahora en Medio Oriente tiene que ver también un poco con este tema de China, que está por atrás, ¿no?, del conflicto con Irán. Y bueno, después por otra parte China viene desarrollando un proceso de industrialización que hoy es muy destacable. Ha superado ampliamente la producción industrial tanto de Europa como de Estados Unidos, y para eso busca mercados. Entonces, gran parte del financiamiento de China en América Latina está vinculado también a la exportación tecnológica de China. Entonces, las represas hidroeléctricas, los ferrocarriles que se digamos, construyeron en Argentina, todo está vinculado también a la creación de mercados para que digamos, China pueda exportar estas tecnologías. Te pregunto, María José, si te parece o entendés que el gobierno actual está jugando bien las cartas al alinearse políticamente y comercialmente, jugar muy fuerte con Estados Unidos e Israel, incluso en conflictos sensibles como el de Irán, y si eso puede impactar negativamente en la política exterior argentina con otros posibles socios comerciales como podría ser China. Bueno, es una pregunta clave. En Argentina lo que vemos, a diferencia de Brasil, por ejemplo, durante el gobierno Bolsonaro se expandió la relación con China. Como hablaba recientemente, o sea, China es un importador de productos agropecuarios, tanto de la soja como la carne, que son, digamos, los productos más importantes que exporta Argentina. Y Estados Unidos también es productor, tanto de carnes como de soja, es uno de los principales exportadores. Entonces, hoy, digamos, ese es uno de las situaciones más estructurales, es que en términos económicos, Sudamérica está mucho más vinculada hoy a las demandas de China que a las demandas de Estados Unidos, económicas. Pero bueno, tenés el caso de Milei, que se alinea políticamente a Estados Unidos, y eso ha generado que, por ejemplo, hoy estén parados más de 20.000 millones de dólares de financiamiento chino, inclusive una represa hidroeléctrica, que bueno, trabajamos varios años en ese tema ahí en Tucumán, que se iba a construir entre las provincias de Catamarca y de Tucumán, por ejemplo, que era un proyecto de casi 2.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí está gran parte de ese financiamiento, el que ya estaba iniciado. Hoy las obras están paradas en su mayoría. Tenés un radiotelescopio del CONICET, que está prácticamente abandonado el proyecto, que esto iba a ser un proyecto con China. Después, bueno, el tema casi 20.000 millones de dólares de financiamiento, que eso también está parado. Entonces, bueno, obviamente que tienen implicaciones financieras y geopolíticas este alineamiento. Y bueno, es un poco, bueno, nuestra región también por estar en el marco, ¿no?, de lo que Estados Unidos llama el patio trasero. Hay muchas implicaciones de las relaciones no triangulares entre China, Estados Unidos y América Latina. Cada vez hay mayor tensión. Igual es interesante destacar que, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, la Guerra Fría, donde había una disputa geopolítica muy fuerte entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en ese momento no había una interrelación económica fuerte entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero en este momento sí. En realidad el primer socio comercial de China en realidad es Estados Unidos. Gran parte de las empresas de Estados Unidos producen en China. Estamos hablando desde Apple, Microsoft, la propia Tesla de Elon Musk. Entonces es un mundo mucho más complejo porque en realidad hay una interconectividad, digamos, muy fuerte en términos e interdependencia en términos económicos entre Estados Unidos y China. Por supuesto que eso está en disputa, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Uno puede ver tanto demócratas como republicanos y, digamos, tiene una visión bastante belicosa respecto a China. Pero bueno, es un fenómeno muy interesante. Uno de los ideólogos, por ejemplo, que tuvo consecuencias nefastas para América Latina, que fue Kissinger, ¿no?, en los 70, que promovió todo el tema de las dictaduras en América Latina, etcétera, fue también el que promovió el desarrollo de China. Entonces,
justamente es en los 70 cuando Estados Unidos se alía a China y por otro lado genera un proceso de neoliberalismo muy fuerte en América Latina. Y esto, digamos, China se ha beneficiado tremendamente de estas políticas, digamos, de aproximación con Estados Unidos. Y Estados Unidos en algún momento tuvo la idea de que, bueno, con el paso del tiempo el Partido Comunista en China va a perder predominancia, pero lejos de haber sucedido eso, el Partido Comunista de China tiene una predominancia muy grande en la economía y en el desarrollo de China. Sí, y esto que mencionabas recién, que ese enfrentamiento que se ve hoy entre Estados Unidos y China, pero al mismo tiempo por esa gran relación comercial es como que no puede ser un enfrentamiento directo. Por ahí pareciera ser que este enfrentamiento que hay hoy en Irán es como decir, bueno, vamos a llevarlo a otro ámbito, cortando, tengo entendido que Irán es el principal país proveedor de petróleo para China, ¿no? Es uno de los principales, igual, bueno, China entiende muy bien la geopolítica y está bastante diversificado el sector. Pero bueno, Venezuela, o sea, tenía como principal comprador, digamos, a China. Además, Venezuela fue el país que más recibió fondos de China en América Latina. Estamos hablando de casi 70.000 millones de dólares, duplicados los fondos que enviaron a Brasil. Y bueno, tenés el conflicto en Venezuela, que también está vinculado a desconectar Venezuela de China. Encima, gran parte de ese petróleo ya se había empezado a comercializar incluso con yuanes y ya no con dólares. Entonces, bueno, eso significaba un desafío geopolítico para Estados Unidos muy fuerte, y de ahí la operación en Venezuela. Y ahora, uno también de los próximos exportadores más importantes a China, Irán, digamos, ¿no? Está ahora en el ojo ahí del conflicto. Pero bueno, lo que estamos viendo son una especie, digamos, de guerras proxy, se llaman, ¿no? Donde Estados Unidos y China no se enfrentan directamente, pero pasan a disputar geopolíticamente en terceros países. Y eso es un poco lo que estamos viendo a nivel internacional. Es un mundo bastante complejo. Digamos, sabemos lo que significa la industria militar en Estados Unidos. Pero bueno, hay muchas disputas incluso dentro de Estados Unidos. Tampoco es que, digamos, hay muchas internas. Están bastante movilizados todo acá en Washington. Porque bueno, también escalar el conflicto acá ha tenido consecuencias bastante complejas también para la economía norteamericana. La inflación está aumentando muchísimo. Hoy la gasolina acá está casi al doble de lo que estaba hace 2 meses. Y eso, o sea, nosotros estamos acostumbrados como argentinos, pero en Estados Unidos no, digamos, ¿no? Entonces eso va a tener implicaciones fuertes también en términos políticos. Este año son las elecciones de medio término en Estados Unidos, así que bueno, está bastante convulsionado el mundo, te diría. Bueno, María José, un gusto poder escucharte y también verte a través de esta comunicación por Meet que fue posible gracias a la técnica aquí en Radio Universidad. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por las experiencias y las opiniones que nos has dado en Metaciencia en la UNT, este programa que busca de alguna manera hacer conocer temas científicos y también egresados por el mundo que abordan la ciencia de distintas aristas, como en tu caso, María José. La verdad que un gusto. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición siempre, encantada de tener diálogos con Tucumán. Y bueno, están ahí todas mis publicaciones, publico en revistas académicas, también en blogs más digamos, de políticas públicas, así que bueno, invitados ahí a leer, a criticar. Y bueno, y estos temas son súper interesantes y súper contemporáneos, así que bueno, a disposición ahí para seguir tratando de explicar estas complejidades ahí en Tucumán. Así que muchas gracias por la invitación y les mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias.